Hola mis queridos y mis queridas Piscis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ustedes en este día de hoy. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido Piscis. El día de hoy vamos a hablar del amor y de una pregunta en concreto, que tú tengas cualquier pregunta distinta del amor. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial de parte de tus arcángeles, de tus ancestros, tus guías espirituales. Apóyame suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando todas las campanitas para que seas tú el primero, la primera en recibir estos maravillosos mensajes. También comenta lo que resuene y lo que no resuene contigo y sígueme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. El arcángel Miguel es muy claro, te dice, te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. ¡Wow! En estos momentos de cambios para ti, mi querido y mi querida Piscis, no te sientas solo, no te sientas sola. Tus guías espirituales están ahí y tus ancestros también. Si sientes que no sabes por cuál camino coger, bueno, pídeles a ellos que te orienten y verás que vas a recibir señales maravillosas. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la lectura para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Nómbrala en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Lo importante es que conectemos ya mismo con tu persona especial y le vamos a preguntar, ¿qué siente por ti tu persona especial? Mira, es una persona muy leal, tu persona especial, muy generosa, encantadora, es una persona con un carácter fuerte, diría yo, pero es alguien que tiene cierta desilusión contigo. Siente que está siendo traicionado, traicionada en este instante. Es alguien que ha tenido muchos sueños, muchos proyectos contigo. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial, que no le seas infiel, que no rompas con él, con ella. Precisamente tiene mucho miedo, mucho temor, que llegue el momento en que tú le digas, mira, hasta aquí fuimos los dos, no hay más para hacer. Tu persona especial piensa que tú a ratos peleas mucho, discutes mucho, como que te siente con una rabia, con una ira que no se explica por qué. Entonces sería buena idea que ustedes dos hablen porque esto está siendo un obstáculo para la relación de ustedes. Aquí no hay falta de amor, aquí lo que hay es ciertos problemas y dificultades que ustedes dos se están guardando en el corazón y que se está convirtiendo en obstáculo para que la relación de ustedes dos avance. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Hay algo que se aclara, hay algo que los favorece a ustedes dos. Muchas peleas, sí, pero en medio de esas peleas se van a aclarar muchas cosas. Entonces, no que no sean peleas, que más bien sean discusiones sanas para aclarar la situación de ustedes dos. Hay la posibilidad de un embarazo en medio de esta situación. Si están esperando ustedes dos, si están pensando en irse a vivir juntos, eso se da. Esa situación se da en medio de todas estas dificultades, se da irse a vivir juntos, ir a volver a comenzar de nuevo, ustedes dos solos. Tal vez están viviendo juntos o tal vez aún no formalizan la relación, pero el irse a vivir solos les va a dar la oportunidad de tener las herramientas y de tener el espacio suficiente para poderse conocer en realidad cómo son el uno el otro y decidir si realmente quieren o no quieren estar juntos. Mira, el hecho de irse a vivir solos me dice que viene como ¿cómo les digo? Como sacar de la relación de ustedes cosas que no les está beneficiando absolutamente para nada. También me dice que sería muy buena idea buscar la asesoría de una tercera persona, tal vez un asesor de pareja o un buen amigo, una buena amiga que les pueda ayudar. Aquí también hay ataques de tipo psíquico, diría yo, de tipo espiritual hacia esta relación. Hay personas que los envidian a ustedes por muchas cosas que ustedes dos han estado construyendo y que han estado manifestando
como relación, como pareja y que en medio de los problemas y dificultades la están logrando. Entonces, aléjense de esas personas envidiosas y que no les benefician absolutamente para nada. Busquen asesoría y tal vez algún consejero para seguir adelante. Mira, todos cometemos errores en esta vida, ya sean grandes o pequeños. Cada uno tiene como su escala de lo de perdonar, de lo de no perdonar. Y bueno, es momento que ustedes analicen aquellos pequeños errores, aquellas pequeñas dificultades que están quedándose entre el tintero, que no se han perdonado y que es absolutamente necesario de que lo hagan ya en este instante. El trabajo por la relación, el trabajo por esta pareja, a ustedes los va a hacer totalmente prósperos, abundantes como que hay muchas personas que no quieren que ustedes dos estén juntos, pero a la vida, el universo, el tiempo les va a dar la razón de por qué estar juntos. Hay cosas ocultas en la relación y hay personas que están alrededor y que tienen cosas ocultas que están haciendo. Ustedes se van a dar cuenta de absolutamente toda esa situación y van a tener que actuar con respecto a eso. No importa por muy cercana que sea esa persona que está chismeando, que está maquinando en contra de ustedes, es momento de que le pongan un estate quieto a esa persona y que hagan respetar la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Bueno, vamos para adelante y aclarar todas las situaciones que estén viviendo ustedes dos. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, ahora sí vamos con aquella pregunta que tú tienes en este instante, porque las cartas van a hablar para ti, ya llamen. Te dicen con respecto a esa situación que tú quieres preguntar que viene una mejora económica sustancial para ti. Si estás esperando un ascenso, ese ascenso definitivamente a ti se te da. Te dicen que seas más enérgico, más enérgica para conseguir ese objetivo que tú tienes o esa respuesta o la solución de ese problema que tú tienes en ese preciso instante. Bueno, también me dicen que si volviste a preguntar por alguna infidelidad, por algo así, te dicen que las cosas hay que analizarlas muy bien y ver si realmente es lo que te están diciendo o lo que es lo que realmente te están queriendo a ti hacer ver. También me dicen las cartas en este instante que hay muchos conflictos alrededor de toda esta situación y que hace que se retrase y que hace que las cosas no avancen como deberían estar avanzando en este instante. Soluciona esto, aleja como esa cuestión tan tóxica que existe alrededor de esta situación para que todo mejore para ti y para las personas involucradas. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales con respecto a esa situación. Te dicen que en los viajes te encontrarás. Bueno, realmente si es un viaje físico, bueno, hazlo y te va a ir muy bien toda esta situación, pero también te hablan acerca del viaje hacia tu interior, ¿no? El viaje hacia eso que como que darse un tiempo de no redes sociales, de no televisión, de no nadie, absolutamente nada, como estar como en una soledad para poder analizar muchas cosas que tienes que tú ajustar en estos momentos y ser bastante firme, bastante valiente y aceptar una ayuda o una orientación en medio de la crisis que tú estás viviendo ahora. Es necesario tal vez buscar algún consejero o alguna asesoría legal o alguna asesoría económica, hazlo para que las cosas te resulten mucho mejor. Pero todo se resuelve definitivamente a tu favor. Te va a costar sí un poco de trabajo, pero a la larga sale mejor de lo que tú esperabas. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.